Muy buenas tardes a toda la comunidad académica. El Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, CINEACE, les da la bienvenida al webinar denominado Evaluación de la Sostenibilidad. La Dirección de Evaluación y Acreditación de Educación Superior y Técnico-Productiva de CINEACE ha desarrollado este tema con el fin de fortalecer las capacidades de los actores involucrados en la gestión de la calidad en las instituciones de educación superior universitaria. En el chat del Facebook encontrarán el link de registro de asistencia correspondiente al ingreso del evento. No olviden llenar sus datos. A la vez les comunico que al final de la jornada estaremos pasando el link de cierre. Además, una encuesta con preguntas acerca de la exposición del día de hoy. Bien, luego de estos anuncios, doy pase a Carlos Barreda Tamayo, presidente del Consejo Directivo ad hoc del CINEACE, para escuchar sus palabras de bienvenida al evento. Doctor Barreda, adelante, gracias. Muchísimas gracias, Ivonne. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en esta oportunidad. Es muy grato para mí iniciar y darles la bienvenida a este webinar con la participación del doctor Manuel Rodríguez Castro, decano de Ciencias de Medicina de la Salud de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Tiene muchísima experiencia en estos temas y es muy importante e interesante que recordemos en qué situación nos encontramos en estos temas. Cualquier institución, cualquier empresa, pues es clave que no solamente tenga clara cuál es su misión, cuál es su visión, qué es lo que quiere ser, pero no solamente es cuestión de tener infraestructura, no solamente es cuestión de tener recursos, también tener personal y sobre todo su perspectiva en el mediano y muy largo plazo. Y esto pues se logra teniendo claro una serie de conceptos. Y entre ellos, si hablamos de universidades, si hablamos ya de programas de estudios y hablamos de CINEACE, estamos en la experiencia de lo que es acreditación de programas universitarios. Recordemos que CINEACE fue pionera en estos temas, ¿no? Su ley de creación del 2006 ya le daba estas obligaciones y responsabilidades y se ha venido acreditando desde aquel entonces. Posteriormente, el 2014, con la ley universitaria, ya se crea esta instancia inicial que es el licenciamiento de las condiciones básicas de calidad de las universidades, tanto institucionalmente como recientemente, ya desde fines del 2020, por programas y específicamente en medicina humana. De manera tal que hay una secuencia. Primero, ya todas las universidades del país, públicas y privadas, concluyeron su etapa de licenciamiento institucional. Ya empezaron el licenciamiento por programas y entonces lo que continúa y este traslape que ha habido de acreditación de programas y el licenciamiento, pues ahora nos lleva a que continuamos con la acreditación de programas universitarios y tenemos nuevos modelos para la acreditación institucional. Centrémonos en lo que son acreditación de programas. A fines de diciembre de 2020 tuvimos más de 140 expresiones de interés de licenciar programas este año. A la fecha tenemos como 96 y de ellas tenemos 56 programas correspondientes a universidades públicas que están ubicadas en solo 8 ciudades de nuestro país. Por parte de las universidades privadas tenemos 40 programas y que están en 9 ciudades. Evidentemente este tema de acreditación tiene unas características. Primero, que es voluntario, y entonces es clave que si a todas las universidades están licenciadas, lo que sigue pues es continuar con este aseguramiento de la calidad. Entonces las condiciones básicas es ese nivel inicial, una licencia de funcionamiento. Pero acreditación es cumplir ya estándares de calidad. Y justamente en las dimensiones que hemos actualizado en CINEACE, tenemos que se debe de demostrar con las acreditaciones
que no solamente se cumple con estos estándares de calidad, sino que se aseguran el tema de nuestra conferencia de hoy, la sostenibilidad en el tiempo. Y esta sostenibilidad es clave, decía, para cualquier empresa, para cualquier institución, porque permite de una manera dinámica y flexible sobrellevar diferentes cambios que pueda haber de manera interna o de manera exógena, ¿no es cierto?, en el entorno que tenemos en nuestras universidades, hablando ya específicamente de este caso. Y entonces, esta etapa inicial de licenciamiento, esta posterior de acreditación, de cumplimiento de estándares y esta sostenibilidad en el tiempo nos permiten brindar la mejor educación a nuestros alumnos con participación importante de nuestros docentes, del personal administrativo, de nuestras autoridades y evidentemente, como lo hemos experimentado desde marzo del año pasado, enfrentando y afrontando esta emergencia sanitaria, esta emergencia económica, estas necesidades de usar virtualidad. Entonces, es un buen ejemplo que la sostenibilidad es pieza fundamental y esta sostenibilidad se manifiesta en las diferentes gestiones que se evalúan en la acreditación de universidades y en este caso de programas. Está la misma gestión institucional que tiene que ser sostenible, la gestión administrativa del mismo modo, la gestión de formación profesional, cuál es el perfil de ingreso, cuál es el perfil de egreso de nuestros alumnos y que queremos que sean profesionales con determinadas competencias. También está la gestión docente y no solamente son estas gestiones, sino también está esta formación de posgrado, no solamente pues es pregrado lo que se queda en las universidades, sino también posgrado, el tema de investigación, que es importantísimo y permite generar conocimiento y aplicaciones al mercado y a los sectores productivos, y es también clave la internacionalización. No es la universidad única, perfectamente puede tener redes, aliados nacionales, internacionales, y seguir mejores prácticas. Y finalmente está la responsabilidad social universitaria. Es en esta línea y con mayor detalle y aterrizado para el caso de universidades públicas que nuestro expositor, el doctor Manuel Rodríguez Castro, va a compartir sus experiencias y conocimientos en esta charla titulada Evaluación de la sostenibilidad de los programas de estudio. Muchísimas gracias, bienvenidos a todos y adelante, por favor. Muchas gracias al doctor Carlos Barreda Tamayo, presidente del Consejo Directivo ad hoc del CINEASE, por sus palabras. Gracias. A continuación, corresponde presentar al ponente invitado para este evento. Pero por favor, no olviden escribir sus preguntas en el chat durante su exposición. Bien, entonces, agradecemos al doctor Manuel Rodríguez Castro, que hoy nos acompaña para presentar el tema Evaluación de la Sostenibilidad. El doctor Manuel es médico especialista en cirugía general, tiene un doctorado en gestión estratégica con mención en innovación y gestión en educación superior. Posee amplios conocimientos en temas de informática y sistemas de información en salud. Experto internacional en tópicos de certificación profesional, licenciamiento y acreditación universitaria con experiencia en gestión en educación superior. Actualmente, él es decano de las Facultades de Medicina, Estomatología y Enfermería de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Doctor Manuel, bienvenido, lo escuchamos, gracias. Muy buenas tardes y en primer lugar sean mis palabras de agradecimiento por la gentil invitación para poder compartir con ustedes un poco estos temas que, si bien cuando uno revisa los modelos de calidad no son tan explícitos como requisito, como criterio, como estándar, como lo mencionó el ingeniero Barreda al principio, muchas veces tenemos una mirada un poco periférica a la necesidad de asegurar que nuestros esfuerzos, tanto en el área de la docencia como en el área de la investigación y en el área de la vinculación con el medio y la responsabilidad social, tienen que tener un soporte mínimo para poder asegurar que no es un esfuerzo temporal, que no es un proyecto que no tiene, digamos, trascendencia adicional a
a la que nosotros todos quisiéramos. Por eso que voy a tratar de mostrarles cuál es el tema que vamos a desarrollar, haciendo un primer hincapié que si ustedes, por ejemplo, en este momento googlean el término sostenibilidad con educación superior, probablemente el 90 y tantos % de los hallazgos se va a estar dirigidos al tema del medio ambiente. Es decir, que esa es una nueva tendencia que está, digamos, tomando presencia en las universidades en el sentido de demostrar también de cómo manejan la sostenibilidad, pero ambiental. En este caso particular, nosotros vamos a referirnos exclusivamente a la sostenibilidad de la oferta académica y de las tareas de investigación, o sea, lo que está relacionado con los procesos misionales en cada una de las universidades. Probablemente tengamos como tarea pendiente en un siguiente evento hablar sobre la sostenibilidad referida a la huella que deja la universidad a la hora de hacer sus tareas. Voy a mostrarles más o menos cómo hemos dividido la presentación. Primero hagamos una definición de qué cosa es la sostenibilidad en el contexto que acabo de mencionarlos, cuáles son los principios que la sostienen, siendo redundante a la sostenibilidad, y básicamente hay dos elementos muy importantes y que vamos a hacer mucho énfasis. Uno es el financiamiento de la propia educación superior y el otro es el tema de la permanencia estudiantil, que también aparece como un concepto que también ha estado un poco escondido o no ha sido muy predominante y que creemos que para efecto de la sostenibilidad cobra una importancia más que, cobra una tremenda importancia para poder sostener los programas que vamos a ofrecer, ¿no? Y vamos a mostrar unos casos representativos de cómo se ha ido trabajando estos temas en algunas universidades aquí en el país. Primero definamos qué cosa es la sostenibilidad. Para el caso específico, la sostenibilidad representa la garantía que lo que ofrece la institución educativa, ya sea en materia de docencia, investigación y extensión, no es un esfuerzo temporal. No es, vamos a lanzar esto y vamos a ver qué pasa. No, no. Que tiene un horizonte a largo plazo. O sea, si yo voy a lanzar un programa, la idea es que ese programa se consolide y sobre todo sea permanente, que tenga sostenibilidad en el largo plazo. Y sobre todo es que para poder alcanzar este concepto es que debo contar con los suficientes recursos para precisamente sostenerlo en el tiempo. Ese es un poco el principio que vamos a trabajar, el concepto que vamos a trabajar en lo que viene a continuación. En ese sentido, tenemos dos grandes objetivos. Primero, tratar de desarrollar un modelo de evaluación de un programa de estudios o una institución educativa que permita demostrar qué tan eficiente es con la gestión de los recursos necesarios para darle continuidad y sostenimiento a su propuesta académica. Y por otro lado, diseñar un instrumento para la evaluación objetiva de la sostenibilidad de los programas de estudio o instituciones educativas cuando se sometan a un proceso de evaluación o de autoevaluación en función del cumplimiento de los procesos misionales y en el marco del aseguramiento de la calidad. Esto es básicamente lo que vamos a tratar de desarrollar en lo que viene a continuación. Fíjense, dentro del modelo de evaluación de la calidad del CINEACE, existen 5 criterios que se utilizan para poder calificar los diferentes estándares. Si existe coherencia, si existe congruencia, si existe pertinencia, y aquí aparece en el número 4, si es sostenible en el tiempo. O sea, este es un concepto que se debe tener en cuenta cuando los programas empiezan a presentar su información de cómo están cumpliendo los estándares, y para cada uno de ellos, o en la gran mayoría de ellos, deberían verificarse que se están cumpliendo estos 5 criterios de evaluación. Y aquí viene el tema de la sostenibilidad. Pero la pregunta era, bueno, ¿y cómo sé yo, cómo puedo evaluar la sostenibilidad de un determinado estándar? Y eso es lo que vamos a tratar de demostrar en lo sucesivo. Si hablamos de recursos, que habíamos mencionado en la definición, que si un programa es sostenible en el tiempo, es gestionando sus recursos. Entonces, ¿cuáles son esos recursos que nosotros tenemos que prestarle atención? El primero,
quizás el más importante de todos, los recursos humanos. Representa, como dice, el factor más importante, pues son los encargados de gestionar los recursos de tal manera que se logren los objetivos propuestos. El recurso humano es sumamente importante y después vamos a ver un poco más con detalle qué implica tener recursos humanos adecuados para poder gestionar la sostenibilidad. El segundo punto son los recursos financieros. Evidentemente que todo el mundo piensa como de primera intención, si voy a hablar de sostenibilidad, ¿con qué soporte de dinero cuento para poder yo darle los recursos necesarios en general a este programa que estoy lanzando? El tercer recurso es el llamado recurso tecnológico, que ahora cobra mucho más importancia por el tema de la virtualidad, de la transformación digital y etcétera, y donde ya teóricamente nosotros lo que queríamos tener es procesos y sistemas y que dentro de la universidad se han desarrollado para mejorar su eficiencia organizacional. O sea, yo puedo tener un programa muy interesante, tener profesores, tengo el dinero, pero tengo todo un soporte administrativo muy precario o muy obsoleto o muy burocrático, necesito una serie de elementos que todavía no son viables o no son dinámicos y eso también atenta contra poder tener una sostenibilidad adecuada. Y el último es los recursos materiales, que se refieren a los bienes tangibles que disponen para desarrollar sus funciones. Y básicamente aquí está todo lo que es la infraestructura, el mobiliario, los equipos, talleres, aulas, etcétera, etcétera. Entonces, estos son los 4 rubros que teóricamente debemos asegurar y tenemos que evaluar en qué condiciones los tenemos y esto de alguna manera también nos garantiza que lo que vamos a desarrollar pueda tener lo que se había solicitado, es decir, permanencia y sostenibilidad en el tiempo. Pero no hay que dejar de pensar en algo que es tan importante. La sostenibilidad, uno la empieza a pensar y habla sobre lo que es la formación, los programas académicos, pero en realidad la sostenibilidad tiene que ser evaluada en el contexto institucional y en ese caso tenemos que hablar de sostenibilidad de los procesos misionales, tanto en la formación de recursos humanos calificados, la investigación, es decir, generación de conocimiento, y todo el tema relacionado con la vinculación con el medio, la extensión, proyección, la responsabilidad social. O sea, no es solamente mirarlo por un solo lado, que la mayoría de nosotros nos preocupamos mucho del tema académico, del tema de la formación, pero también tenemos que tener elementos y recursos, disponer de recursos necesarios para poder también tener la certeza que vamos a cumplir con los otros procesos misionales que toda universidad se plantea, ¿no? ¿Cuáles son los principales elementos de la sostenibilidad? Son 2, básicamente. Es financiamiento de la educación superior, cómo se financia, y el otro es la permanencia estudiantil. Fíjense, con el tema de la permanencia es un tema muy interesante cuando hemos revisado la literatura al respecto, porque el común denominador que existe en la mayoría de las universidades es que se preocupan de los estudiantes cuando tienen mal rendimiento académico. Es más, la mayoría de los modelos de calidad le exigen a la universidad que demuestre qué hace con aquellos alumnos que vienen con déficit a la hora de la admisión, si tienen ciclos ceros, ciclos propedéuticos, si tienen mecanismos de tutoría para poder recuperar a aquellos alumnos que tienen déficit académico. Pero vamos a ver ahora aquí más adelante que la permanencia estudiantil no solamente está referida a esa parte, porque son pocos, pero existen alumnos que tienen un buen rendimiento académico, pero hay otros factores que lo hacen desertar de la universidad o cambiarse de programa. Y esto tiene implicancia, vamos a verlo más adelante, en cómo se financia el tipo de universidad. Hablemos muy rápidamente de qué cosa es lo que está pasando en general en el escenario de la educación superior. Todo esto es bastante conocido, como se están dando, pero aquí quiero hacer mención a este número 3. Hay nuevas formas de gobierno institucional y de financiamiento. Entonces,
aquí hay un tema que va a saltar rápidamente para el conocimiento de todos, es que hablar de sostenibilidad es tratar de hablar de tengamos un financiamiento asegurado para poder garantizar que nuestra propuesta se haga sostenible en el tiempo. Entonces, bajo ese punto de vista, tenemos que mirar cómo se están financiando las universidades. Y aquí encontramos este concepto de esta profesora Ayala de Colombia, donde dice bien claro, y voy a permitirle leerlo, el financiamiento de la educación superior pública y privada amerita redefinir la orientación de políticas que marca el funcionamiento de la educación superior en un horizonte a mediano y largo plazo, o sea, todo lo que es la sostenibilidad, ya que la marcada dependencia económica de la universidad pública de los presupuestos gubernamentales y de la privada de las matrículas requiere una búsqueda de nuevos caminos en asignación de recursos públicos, la movilización de recursos privados, fuente de financiamiento, el fortalecimiento de apoyos financieros a estudiantes como el crédito educativo, las becas y los subsidios. Entonces aquí, en este párrafo, demuestra claramente que el escenario actual es, digamos, poco manejable si es que la universidad no toma conciencia de lo que significa. Y desde ya nos está dando luces de que tenemos dos escenarios completamente distintos. ¿Cómo podemos gestionar los recursos financieros para una universidad pública y cómo podemos gestionar los recursos financieros para una universidad privada? Y eso es un poco lo que vamos a tratar de ver. En general, el financiamiento de la educación superior tiene estos 4 grandes rubros. Presupuesto de la República, es decir, todo lo que transfiere el Estado hacia las universidades públicas, el aporte de los hogares, o sea, las pensiones, es decir, el estudiante, su familia, su padre de familia, pagan a la universidad pública o privada, donaciones y recursos determinados y recursos directamente recaudados, es decir, aquellos ingresos que tienen en las universidades dependiendo los tipos de labor que utilizan, como sean servicios, consultorías o la propia investigación. Entonces, estos 4 grandes rubros tienen que ser manejados y gestionados de tal manera que nos garantice liquidez en la universidad y nos permita manejar los diferentes vaivenes económicos. Ustedes han visto, hemos sido testigos del impacto terrible en la economía de las universidades por el tema de la pandemia, pero poco a poco se ha podido ir superando esta situación en base a una gestión eficiente de este tipo de recursos, ¿no? Entonces, nos encontramos con 2 problemas o 2 escenarios totalmente distintos. Y vamos a ver por qué. La universidad pública, yo he puesto así 3 logotipos de cada una de ellas para poder, digamos, identificarlas. ¿Cómo es el tema del financiamiento de la universidad pública? En primer lugar, se financia por los recursos que le transfiere el gobierno central a cada universidad. Pero ¿qué sucede? Que este financiamiento no tiene, llamémosle, un criterio de asignación vinculado a lo que todo el mundo menciona que debe ser a gestión de la eficiencia. Es decir, yo te doy una determinada cantidad de plata y tú me demuestras que eres eficiente, te doy eso y te doy más si es que es necesario. Pero simplemente lo que se hace es, ¿cuánto te di el año pasado? Ya te subo un 5%, un 10% y sigue para adelante. O sea, y la universidad va a recibir esa cantidad de dinero y no va a estar sometida a ningún otro tipo de vaivén, vamos a decirlo así. Y la otra cosa importante es que no interesa que yo haya gestionado bien la universidad o no, porque nadie me va a dar más plata, no está contemplado así, si es que yo soy eficiente internamente, o sea, que he hecho el gasto adecuado y todo lo demás. Esto es un tema bastante complicado, pero que se da en el núcleo de lo que es la universidad pública. Otro de los temas que surge con respecto a este financiamiento es que existen, y ustedes también lo conocen, muchos alumnos que van a la universidad pública, pero que tienen un poder adquisitivo importante y no pagan un centavo. Entonces, hay un subsidio cruzado del gobierno central, con lo cual se permite que gente que pueda pagar una cantidad adecuada para la formación que recibe en una universidad pública de prestigio y de trayectoria, no lo hace y por lo tanto ese recurso que pudiera ser un adicional no se toma en cuenta.
Por supuesto que este es un tema sensible, controversial, político, etcétera, pero el modelo del financiamiento de la universidad pública de alguna manera lo ha determinado de esta forma, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que tiene que hacer la universidad pública? Su labor se reduce a que tiene que hacer una gestión política para obtener más recursos. ¿Por qué gestión política? Porque el presupuesto lo aprueba el Congreso. Entonces, el Congreso, uno tiene que ir a hacer los lobbies, a conversar con la gente para decirle, oye, por favor, a mi universidad este año se le puede dar un poco más de transferencia, etcétera, etcétera. Sin necesidad de presentar lo que se llama la accountability, o sea, la rendición de cuentas. Entonces, este es un juego ya de otra índole, una de gestión política y que también tiene otras implicancias, pero va más allá de lo que podemos conversar ahora. Se estimula el gasto en el sentido que, por ejemplo, a mí me dan una cantidad de plata y yo no me gasto todo, me queda un 10%, ese 10% tengo que devolverlo y no me queda para poder desarrollar en el siguiente periodo algún otro tipo de inversión, etcétera. Entonces, esto es o gastas todo o me devuelves. Y eso también es una política un poco pues, distorsionada de lo que debe ser la gestión universitaria, ¿no? Y en realidad lo que queda es que las autoridades de las universidades públicas se queda, digamos, acotada a administrar los recursos en base a la norma estatal frondosa y restrictiva de la autonomía. En la ley universitaria se habla mucho de la autonomía en todos sus ámbitos de la universidad, la autonomía académica, autonomía en la gestión de la investigación, autonomía en lo que es la parte de financiamiento. Pero cuando vamos a ver las normas que regulan estos trámites de financiamiento, nos damos cuenta que existen una serie de trabas burocráticas que hacen poco operativo el poder disponer de esa cantidad de dinero. Esto es un poco el escenario de la universidad pública. Y fíjense, aquí hemos hecho una pequeña revisión a través del portal de transparencia de cada de estas universidades públicas. Y lo que hemos hecho es mirar qué porcentaje o calcular el porcentaje de recursos directamente recaudados que representan estos recursos del presupuesto de la universidad. Y así podemos ver que, por ejemplo, la Universidad de San Marcos tiene un 40% de sus ingresos por el RDR. La UNI 37%, la Universidad Nacional de Piura 30%, Villarreal 30%, la Universidad del Callao 29%, y así están viendo. Y evidentemente también se ve que hay universidades que son algunas no muy conocidas desde el punto de vista público, que tienen muy poca proporción de recursos directamente recaudados que contribuyen con sus presupuestos anuales. Entonces, porque esta es un poco la respuesta, o sea, es decir, si el gobierno no me va a dar más dinero, entonces yo como universidad voy a diversificar mis ingresos. Y con esta tabla, de alguna manera, se demuestra que las universidades públicas más antiguas y de mayor trayectoria muestran mayores ingresos en este rubro, demostrando entonces que se requiere cierta madurez institucional para ampliar o diversificar sus fuentes de ingresos, que aún así siguen siendo exiguos para el rol que deben cumplir como universidades públicas, ¿no? O sea, este concepto debería ser parte de la gestión de la universidad pública, es decir, ok, la transferencia del gobierno central es una parte importante de mi presupuesto, pero tengo que yo gestionar y tengo que hacer de alguna manera alguna tarea para poder ampliar los ingresos de la universidad a través de los RDR. Y aquí entramos en otro problema. ¿Y cuál es el problema? De que las autoridades de las universidades no están necesariamente en la misma línea o tener las experiencias o competencias necesarias para empezar a diversificar los ingresos. Mucho se dice de que hay que hablar con las empresas para poder hacer alianzas estratégicas para desarrollo, transferencia tecnológica, pero entonces ahí le están creando un nuevo escenario de gestión a las autoridades que no necesariamente lo tienen bien claro. Entonces, por eso que muchas de ellas no incursionan en este territorio de buscar otra fuente de ingresos que se representa por los recursos directamente recaudados. Y ese es un poco el escenario en la universidad pública. ¿Qué pasa en la universidad privada?
Los recursos generados son principalmente por la oferta académica ofrecida y en menor proporción por otras fuentes de ingresos. Entonces aquí ya tenemos otro escenario. Poca diversidad también del origen de los ingresos, y lo que se ha visto es que los ingresos académicos en promedio representan el 90% del total de lo que se recauda para las universidades privadas. Y de este 90%, el 75% se hace para gastos de inversión. Y en la universidad privada sí existe una mayor libertad, mayor amplitud, mayor maniobrabilidad de los recursos para poder decidir cuál es el gasto, pero siempre existe alguna forma de regularlo a través de la SUNEDU, por ejemplo, con el control de excedentes, para el caso sobre todo de las universidades tipo societarias con fines de lucro. Y una de las cosas importantísimas, y es por eso que vamos a hablar del tema de la permanencia, es lo siguiente. La deserción estudiantil produce efectos directos sobre la gestión económica de la universidad. Y eso se nota claramente cuando comparamos qué pasa si un alumno de una universidad pública abandona la universidad y qué pasa si un alumno de la universidad privada abandona la universidad. En el caso de la universidad pública no tiene mayor impacto económico porque no está recibiendo una pensión especial, ni el gobierno le va a restringir lo que había asignado teniendo en cuenta el número de alumnos que tienen sus diferentes programas. En cambio, en la universidad privada, si uno deserta, automáticamente deja de pagar matrícula, deja de pagar pensiones, inclusive puede tener deudas, etc. Y entonces sí hay una repercusión directa sobre la gestión económica de la universidad. Entonces, si se dan cuenta, son escenarios distintos y que tienen implicancias distintas y, lógicamente, manejo distinto. Fíjense, en este otro cuadro que hemos hecho ahora sobre la universidad privada, lo que hemos medido es qué porcentaje del presupuesto de cada una de estas universidades privadas representan los ingresos por servicios académicos, es decir, todo lo que son pensiones, matrículas, todo lo que es de la oferta académica, tanto de pre y posgrado. Y fíjense que casi la mitad de estas universidades privadas están por encima del 90%, es decir, prácticamente todo su presupuesto está en función de lo que pagan los alumnos. Y entonces esto implica de que hay una dependencia de la matrícula de los alumnos y que también debe ser materia de análisis para que estas universidades empiecen a buscar la diversificación de los ingresos. Y aquí, por ejemplo, quiero mostrarles justo las dos universidades que ocupan los dos últimos lugares en términos de que tienen menor proporción. Uno es Cayetano Heredia, que tiene el 64% de sus ingresos es por servicios académicos, y la Universidad Unión, que tiene 56%. Entonces, cuando uno hace el análisis de cómo es que casi el 100% de estas universidades son ingresos académicos y ellos tienen, o sea, Cayetano tiene 64 y la Unión tiene 56, cuando uno hace un análisis más específico, encontramos que, por ejemplo, para el caso de nosotros en Cayetano, el 65% son los ingresos de pregrado, posgrado, etcétera, etcétera, y tenemos un 30% de los ingresos es generado por el tema de investigación. Claro, es cierto que nosotros tenemos una trayectoria de investigación de tiempo y tenemos una serie de elementos que nos ayudan a tener ingresos por los grants y todo lo demás, y también tenemos el tercer rubro, que son los ingresos por servicios. Es decir, este sería quizás el modelo que las universidades privadas deberían procurar a estructurar sus presupuestos, es decir, un 60-70% por ingresos académicos, un 25 a 30% por ingresos de investigación, y el restante son por los servicios que puedan dar de consultorías, servicios externos, etcétera, etcétera. Aquí nosotros tenemos servicios de clínica dental, de laboratorio, de la clínica veterinaria, de la clínica renal oncológica, etcétera. Esto es lo que tenemos nosotros en la universidad y probablemente, como repito, puede ser un modelo a seguir, pero esto no se va a poder conseguir de una noche a la mañana porque, como decía, armar todo este rubro de investigación
toma tiempo, toma recursos de toda índole y a esto debería apuntarse. Ahora, si vemos el caso de la Universidad Peruana Unión, es un caso casi, podemos llamarlo hasta anecdótico, la Universidad Peruana Unión presta servicios académicos y su presupuesto es el 56%. Sin embargo, cuando miran el siguiente rubro, es venta de mercadería y productos. Y ustedes todos conocen, y lógicamente coincidimos en que tienen unos productos buenísimos, los productos Unión, que son panaderías, galletas, tostadas, que son riquísimas y que tienen una amplia salida. Entonces, ellos lo incorporan dentro de su, digamos, armamentario de recursos. Y esto casi es un 40% de su presupuesto, más de lo que nosotros gastamos en investigación. Pero esta es una otra forma, estoy mostrándolo como ejemplo, no necesariamente le estoy pidiendo que todos se pongan a vender pan, dicho sin menospreciar lo que está haciendo la Universidad Peruana Unión, pero es un ejemplo de cómo algunas universidades, sobre todo en el caso del lado privado, tienen que buscar otras alternativas, tienen que ser ingeniosos, tienen que buscar innovación para no depender exclusivamente de la parte académica y tener posibilidades de alternativas de ingresos de otra índole, ¿no? Vayamos entonces al otro tema, de la permanencia estudiantil. La permanencia estudiantil, llamémosle entonces lo contrario, definamos lo contrario. No definamos la permanencia, definamos la deserción. Entonces la deserción se define como el proceso de abandono temporal o definitivo, voluntario o forzoso de la carrera o de la institución de curso de estudios, un estudiante, ya sea por causas internas o externas a él. Entonces, esto es un tema mucho más complejo que simplemente mirar si el alumno tiene buenas notas o no. Porque se ha visto, como les había dicho el ejemplo anterior, hay alumnos que tienen muy buenas notas y simplemente en el siguiente semestre ya no se matriculan. ¿Y por qué no se matricularon? Porque aparecieron algunos factores, ya sean internos o externos, como se dice bien claramente, que lo obligan a abandonar. Por ejemplo, o la deserción puede clasificarse si es, o sea, uno se presenta a la universidad y no se matricula, ingresa pero no se matricula, si es temprana, si es en los primeros ciclos, o si es tardía, si es que abandona pasada la mitad de la carrera. Una deserción interna es cuando el alumno abandona el programa donde está y se cambia a otro programa en la misma universidad. Puede ser que también el estudiante cambie de universidad por motivos económicos o de cualquier otra índole. Y finalmente también puede ser simplemente que abandona la universidad y se dedica a otra cosa. Y aquí es donde estaba mencionando el tema de las causas internas o las causas externas, y es lo que está aparentemente un poco abandonado por las universidades. O sea, por ejemplo, el tema vocacional, el tema de que no le gusta o no entiende las estrategias educativas. No es que no entiende por el tema de que no tiene talento académico, sino que la estrategia no encaja en su modo de pensar, etcétera, etcétera. O también hay problemas relacionados, por ejemplo, con la infraestructura de educación, no se siente cómodo, le parece que hay mucha gente, etcétera. Hay una serie de elementos que se mencionan que realmente implica que la universidad tiene que darle una nueva mirada a ese acompañamiento que debe hacer al alumno. Y como repito, no solamente mirar cuántas buenas notas tiene o malas notas, sino mirar qué factores están involucrándolo a él. Entonces, ¿qué cosa es lo que se debe hacer para asegurar la permanencia estudiantil? Primero, se puede clasificar en estos 4 rubros, desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista individual y desde el punto de vista socioeconómico. Hay que trabajar e intervenir en las diferentes promociones, tratando de identificar cuáles son las causas que pueden conducir a una deserción y donde no es solamente que lo vea el coordinador de un curso o el jefe de un departamento, sino involucrar a una serie de instancias institucionales. Y lógicamente el seguimiento académico, quizás, yo no estoy diciendo que no hay que prestarle atención, quizás sea la causa más frecuente es la falla académica, pero
junto con esta hay que mirar las otras causas que pueden producir la deserción. Y hay que implementar estrategias de seguimiento académico donde el ciclo de vida universitaria, y no solamente en los primeros años, dice ya, en los primeros años el chico vino con un poco de déficit, ya lo tutoreamos, le hacemos un curso de repaso y ya, ahora sigue para adelante, y de ahí no le hacemos un monitoreo, un seguimiento de cuál es su comportamiento en lo sucesivo, ¿no? Y esto también tiene que ser parte de una estrategia institucional, como vamos a ver más adelante. Existen algunos indicadores que pueden utilizarse para ver la permanencia. Esto lo ha publicado CINDA, por ejemplo, algunos indicadores, por ejemplo, los índices de absorción, es decir, cuántos matriculados se matricularon, mejor dicho, cuántos alumnos que ingresaron se matricularon, la retención al segundo año, cuántos en el segundo año fueron los que se matricularon en el primero, y también al tercer año, y finalmente, quienes completaron su plan de estudios en un periodo no más allá de un año del periodo habitual. Estos son algunos indicadores que pueden ayudarnos a identificar cuál es el comportamiento de la permanencia. Pero no es, y esto es sumamente importante, hay que hacer una labor preventiva. No quiero que me digan, ah, sí, se fueron tantos, pero ¿qué hicieron con ellos? No, ya se fueron, pues ya no los tenemos. La idea es identificar y sobre todo decir, mira, teníamos unos 15 alumnos en riesgo de abandonar y finalmente solo abandonaron 2 o 3, porque hicimos una serie de tareas, una serie de intervenciones que pudimos subsanar aquellos elementos que estaban condicionando la permanencia del alumno, ¿no? Vamos a mostrar unos casos representativos publicados en nuestro medio muy rápidamente. Este es un trabajo que ha ganado un premio inclusive, que es la eficiencia del gasto en las universidades públicas. ¿Cuál era el objetivo? Es proponer un modelo que evalúe la eficiencia de las universidades públicas para proveer bienes y servicios con estándares adecuados según los procesos misionales y cuál es la influencia que han tenido las diferentes fuentes de financiamiento. Entonces, estos autores lo que hacen es, van a las universidades públicas y empiezan a evaluar cuál es la eficiencia que tiene la universidad pública con respecto a los resultados y productos y los cambios de la productividad, y si es que los incrementos de los recursos obtenidos están asociados a un cambio significativo en la eficiencia de las universidades públicas, porque podríamos tener nosotros la posibilidad de dar más dinero, pero no necesariamente esto se traduce en que sean más productivas las universidades públicas. Y utilizan el capital humano, el capital físico, la función docencia, investigación, extensión, el gasto público, la variable de control, y finalmente, estas son sus conclusiones que son bien interesantes. Si bien el periodo de evaluación ha sido relativamente corto, de un par de años, pre-pandemia, hay evidencias que 5 universidades incrementaron su productividad en sus 3 funciones principales. Entonces, hay una correlación positiva entre las universidades más productivas y los años de licenciamiento otorgados por la SUNEDU. Y encontraron esa asociación, es decir, las universidades licenciadas con mayor número de años eran los que finalmente demostraban que tenían mayor productividad. Aquellas universidades que utilizaron mejor sus recursos en capital humano y físico lograron mejores resultados en términos de una mayor retención de sus estudiantes, así como una mejor calidad de sus investigaciones. Para mejorar la productividad de investigación hace falta que las universidades operen bajo un tamaño óptimo, es decir, eficiencia de escala. Y eso es lo que mencionaba previamente. O sea, el problema fundamental que vemos siempre es que las universidades se les exige que tienen que hacer investigación, pero para poder hacer una investigación que realmente cumpla con los estándares que todos quisiéramos, se necesita que tiene que ser con una eficiencia de escala, es decir, invertir y no es por contratar 2 o 3 investigadores y ponerles en un laboratorio y ya, sino tiene que haber toda una estructura de desarrollo para que las universidades finalmente tengan digamos, un buen desarrollo en el tema de investigación, ¿no? También demuestran que cuando hay ineficiencia en la utilización de los recursos humanos, de los recursos generados, se reduce la productividad. Y si es que el presupuesto que han ejecutado es menos del 85%, implica
también que hay una restricción de la productividad. Los recursos directamente recaudados han contribuido a mejorar la eficiencia de la función de la docencia. Los recursos ordinarios, o sea, los directamente que manda el Estado, generan eficiencia para garantizar las funciones de docencia y extensión. Y los recursos donados han generado ineficiencia en las tres funciones principales. Entonces, en ese trabajo se demuestra que el escenario actual, como está, tiene que cambiar, porque no es significativo, o el impacto que tiene según las fuentes no genera. Hay algunos casos de productividad, pero no es el modelo que garantice que se está dando mayor productividad en la universidad pública. Este es otro caso. Esta es una tesis doctoral del doctor Pacheco, publicado en el año 2019, de la Universidad Villarreal. Y en este caso él también intenta investigar cuál es la repercusión de la fuente de financiamiento en la calidad de los profesores, en los estudiantes y en la calidad de los activos de la Universidad Federico Villarreal. Pero ellos, cuando parten, tienen una serie de variables, pero cuando van al escenario de la universidad se dan cuenta pues, que la universidad no tiene una política bien declarada en cuanto a la gestión económica financiera. Y al final de cuentas lo que encuentran es esto, ¿no? Que el financiamiento económico tiene efecto en la gestión de la calidad en la educación porque no está proporcionando los recursos necesarios. Existe desinterés por parte de las autoridades de aprovechar otras posibilidades de obtención de financiamiento. Y esta fuente de financiamiento sí tiene repercusión en la calidad de los profesores al no tener mayores oportunidades para capacitación. Al no contar con infraestructura adecuada, docentes y alumnos no pueden alcanzar niveles de competitividad y se ha visto que el interés de los egresados de secundaria por estudiar en la Villarreal se ha venido a menos en los últimos años. Entonces, de alguna manera están planteando de que existe una correlación entre mejorar cuáles son las fuentes de ingresos, que a su vez se va a trasladar a una mejor gestión tanto académica como en los otros rubros y que finalmente va a condicionar que la universidad pueda mejorar sus índices de productividad, ¿no? Por eso que recomiendan utilizar todos los mecanismos de financiamiento que tiene la universidad pública, llámese cooperación técnica, desarrollo de proyectos de inversión, convenios con el sector privado de investigación. Esto es un tema que casi ha sido un tabú para las universidades públicas, es de acercarse al sector privado para establecer alianzas y hacer desarrollos tecnológicos o transferencias tecnológicas, ¿no? Relacionarse con gremios empresariales para aporte financiero y como también se mencionó, establecer una política institucional de desarrollo de la investigación, participando en los concursos, etc. Entonces, en este trabajo hace una llamada de atención pues, que la Universidad Villarreal no solamente no está buscando un mejor financiamiento, sino que la falta de estos recursos incide directamente en la calidad de la oferta que están ofreciendo, ¿no? El caso número 3 simplemente es un estudio relativamente corto donde medimos la deserción y lo que se hace es, se midió en la cohorte de ciencias de salud del año académico 2010 de algunas universidades y más o menos miraron cuánto de estos alumnos que ingresaron a estas universidades y que pertenecían a la carrera de ciencia de la salud abandonaban o desertaban la carrera. Y rápidamente en medicina abandonaron el 10%, obstetricia 11%, enfermería 9.9% y estomatología 5.64%. Pero ¿cuántos se rezagaron? O sea, que no hicieron la carrera en el periodo establecido, sí es mayor proporción, casi llegando al 50% de los alumnos de algún momento se retrasan en el desarrollo de su plan de estudios, y lo que determinan es que la mayor parte de los alumnos que desertan es un tema vocacional, muy cerca está un tema económico, y también existe este 10% que puede ser catalogado como inmadurez emocional, estilo de enseñanza, desmotivación. Aquí podríamos añadir el entorno familiar, etcétera, etcétera. Entonces, esto es una mirada de cómo está la deserción en algunas universidades nacionales de los alumnos que ingresaban a los programas de ciencia de la salud.
Entonces, la recomendación es evaluar aspectos socioeconómicos de orden académico y personales, lugar donde reside, nivel de ingresos, necesidad de trabajar. A veces los alumnos abandonan porque tienen que trabajar para sostener la economía familiar, etcétera, etcétera. Entonces, son algunos elementos que no se están tomando normalmente en cuenta en el modelo, cómo se está gestionando los estudiantes de estos, en general, de las universidades, ¿no? Y este caso número 4 también es algo muy parecido en el sentido de cuál es el análisis de la deserción. Esto es del año 2017 y la Universidad Privada del Norte en la sede de Trujillo. Y la deserción semestral fue del 26.7%. Y las conclusiones es que esto conduce a una pérdida económica significativa. Ellos lo llevan por ahí, demuestran de que esta deserción del 26% incide negativamente en el presupuesto de una universidad privada, y lo que tiene que hacer es, como decía, una labor preventiva, es decir, apenas ingresa el alumno, elaborar un perfil, identificar qué puede ser aquel estudiante que pueda tener una tendencia a abandonar los estudios precoz o tardíamente, y tratar de identificar cuáles son los factores protectores frente a la deserción. O sea, son algunos estudios que tenemos en el escenario nacional y que nos pueden dar una idea de hacia dónde podemos dirigir nuestros esfuerzos para poder controlar esta situación. Bien, hasta ahí es lo que quería compartir con ustedes, pero acá hay esto es una especie de una separata para evaluar la sostenibilidad, es como una guía para que ustedes más adelante puedan aplicarla. No es una obligación, no es una prescripción que tienen que hacerlo de esta manera, pero más o menos tiene esta connotación. O sea, primero hay que evaluar la gestión de los recursos. Habíamos hablado que teníamos 4 tipos de recursos. Los recursos humanos, y ahí tenemos a lo que son la gente, los directivos, los docentes y el personal administrativo, es decir, aquellas personas que tienen que ver con la gestión académica y que tienen que ver con la gestión económica financiera del programa y que permita tener las capacidades para poder manejarlo. Y en el caso de los docentes estamos hablando de que tengan todas las condiciones necesarias para poder impartir la enseñanza y poder cumplir con el perfil del egreso y con los planes de estudios asociados a este, ¿no? La otra gestión de recursos es los recursos financieros. Y aquí hay un modelo que también está en esta separata, en la cual se tiene que tener una planificación de la gestión presupuestal y financiera. Esto, bueno, es a cargo de las oficinas correspondientes. Lo ideal para una gestión más eficiente aún es hacer una administración basada en costos. Es muy difícil, muy complejo, pero es absolutamente importante tener nosotros una idea de cuánto nos cuesta un alumno cuando ingresa a la universidad, y muchas veces esto no tenemos ese dato concreto y tenemos que más o menos sospecharlo, pero no hay un sustento, una evidencia, pero debería tenderse a tener ese tipo de administración. Prevención y control de mitigación de riesgos se refiere a que no vayamos a quedarnos sin liquidez, que los bancos se cierren en los préstamos, etc. Y finalmente, diversificación de ingresos, que es lo que habíamos señalado previamente, ¿no? En cuanto a los recursos, y bueno, la rendición de cuentas, es decir, no solamente para la universidad privada o pública, sino en general, esto debe ser una política bien clara, o sea, se invierte el dinero y tiene que rendirse cuentas qué significó esa inversión y cuáles han sido los resultados. En cuanto a los recursos tecnológicos, los procesos y sistemas que garantizan la eficiencia institucional y las plataformas integradoras de la gestión económica administrativa, lo cual facilita, como decía, los procesos. Y por último, los recursos materiales, donde se establece cuál es la disponibilidad de la infraestructura y equipamiento y cuáles son los planes de mantenimiento y renovación, lo cual me garantiza de que yo puedo contar con esos recursos de infraestructura y equipamiento por el tiempo que sea necesario e indefinido, por último. Y a estos gestión de recursos yo le adiciono todas las tareas que tengo que hacer con la permanencia estudiantil. Entonces, si vemos cuál sería esta matriz de evaluación de la sostenibilidad,
primero está la definición, cuál es la definición de un recurso y cuáles son los recursos humanos, en qué cosa es lo que tendría que evaluar o qué tengo que acción que aprender. Los directivos es tener autoridades idóneas que tienen capacitación en gestión académica y financiera, los docentes, como mencionábamos, con sus competencias para llevar adelante los planes de estudio, y los administrativos con un personal adecuado en número y en capacitación para poder dar este sostenimiento. Los recursos financieros son estos 5 que habíamos hablado, y ahí están sus respectivas evaluaciones, igual para el sistema de procesos y los recursos materiales en cuanto a infraestructura y equipamiento. Esto es como una tabla de referencia para que uno pueda mirar y qué cosa es lo que yo tengo que, de alguna manera, analizar si es que se está cumpliendo, qué cosa faltaría para poder cumplirlo, que supuestamente se traduce en una mejor gestión económica financiera y pueda darle mayor sostenibilidad. Y en cuanto a la permanencia estudiantil, como es un tema relativamente no muy manejado, no muy tocado, aquí hay una matriz que se utiliza para hacer una autoevaluación dentro de cada programa y donde se analiza cómo es, por ejemplo, existe una política para sensibilización y posicionamiento del fomento de la permanencia y graduación de estudiantes en la institución. Entonces uno coloca si tiene 5, si tiene 3, si tiene 4 y empieza a hacer una autoevaluación de cómo está tanto el componente de sensibilización desde el punto de vista político, administrativo y de la propia sensibilización. También hay mecanismos de difusión de la información, mecanismos de seguimiento, planes de mejoramiento. Y el componente de la cultura de la información y la evaluación, lo cual uno cuando aplican estos formatos de autoevaluación nos puede decir exactamente en qué condiciones estamos para poder nosotros implementar un programa de estímulo a la permanencia y evitar la deserción, digamos, de los estudiantes por razones que pudieron haber sido manejadas preventivamente desde la universidad. Y finalmente, el fortalecimiento de los programas de permanencia, con qué políticas, con qué estrategias de nivelación de apoyo y monitoreo de evaluación se van a implementar para que de esa manera garanticemos que esto no sea tampoco un esfuerzo temporal, sino que tengamos como componente de la universidad la preocupación de que nos interesa que los alumnos ingresen, terminen su carrera y lo hagan en el tiempo adecuado. Y hasta ahí llegamos con lo que quería presentar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Manuel Rodríguez, por su presentación, por su exposición y por compartir sus experiencias con nuestra comunidad educativa. Bueno, ahora les comentamos a todos que en el chat del Facebook ya se encontrará ahorita el link de salida. No olviden registrar sus datos, por favor. Y al final de la jornada estaremos pasando una encuesta con preguntas acerca de todo lo escuchado el día de hoy. Agradecemos también a las comunidades académicas que nos han acompañado y que están presentes ahorita de Lambayeque, de La Libertad, de Abancay, de Huacho, Piura, Tumbes, Iquitos, Arequipa, Ayacucho, Huánuco, Puno y Huancavelica. Gracias por estar el día de hoy en nuestro evento. Ahora corresponde dar pase a las preguntas del público. Para ello invito al doctor Hugo Rosales García, quien como director de Evaluación y Acreditación de Educación Superior y Técnico-Productiva del CINEACE estará de moderador en este espacio y luego nos brindará las reflexiones finales del evento. Adelante, doctor, lo escuchamos. Gracias, Ivonne. Buenas tardes a todos. Primero felicitar al doctor Manuel Rodríguez por la exposición que nos ha brindado y a partir de ella trasladarle algunas de las preguntas que nos han ido haciendo llegar durante su exposición. De acuerdo a su criterio, ¿cuánto influye la madurez de una institución para mantener la sostenibilidad de los recursos que ha presentado?
Bien, gracias por la pregunta. En realidad, eso fue un hallazgo cuando hicimos la recopilación de la información que nos permitió identificar claramente que las universidades que tenían mayor recursos directamente recaudados pertenecían precisamente a las universidades de mayor trascendencia, de mayor prestigio y de mayor trayectoria. Entonces, de ahí inferimos que para poder entrar a un proceso de diversificar los ingresos, yo tengo que tener claro que debo gestionar otros elementos que me permitan tener llegada a estas empresas o a estos servicios, a estas consultorías, o sea, y hay que gestionarlo también. Es decir, se debe identificar qué personas pueden desarrollar otro tipo de actividades e ingresar dinero a través de este tipo de recursos. Entonces, es claro, cuando se ve en esa tabla, que las universidades que están con RDR muy bajitos son universidades que inclusive yo recién las conocía, ¿no? O sea, no eran, no son de mucha trayectoria. Y pienso que para poder incrementar los recursos directamente recaudados no es solamente decir voy a hacerlo así, sino tengo que tener todo un aparato para poder sostenerlo igual, pues, ¿no? Es decir, voy a apostar por esto. Entonces, pienso que la madurez de la institución, la trayectoria, el hecho de ya tener experiencia manejando la parte académica y manejando los recursos directamente enviados por el gobierno, ya tendrían la posibilidad de desarrollar otras alternativas, reclutar gente que le permita hacer algún otro tipo de actividad conexa y de esa manera poder incrementar los ingresos por los RDR, ¿no? ¿Tiene su micro apagado, doctor? ¿Ingeniero, su micro? Robert de la Sota pregunta, ¿cuál es la implicancia de la sostenibilidad en la etapa de autoevaluación? ¿Y cómo se podría evidenciar esta sostenibilidad en el momento de la evaluación externa? Bueno, yo creo que es importante definir dos cosas. En el modelo de calidad del CINEACE se exige una serie de estándares y uno tiene que demostrar con los medios de verificación de que está cumpliendo lo que señala el estándar. Cuando se habla de sostenibilidad, hay un estándar que habla de sostenibilidad y que puede medir ese tipo de cosas. Pero es un tema que está un poco superficial, o sea, no hay no hay los suficientes elementos como para decir, sí, este programa es sostenible, este otro programa no es sostenible. Entonces, la idea de esta matriz que estoy compartiendo con ustedes es de hacer ese ejercicio, es decir, a ver, voy a ver mi recurso humano de este programa. ¿Cómo están los directivos? ¿Cómo están los docentes? ¿Cómo están los administrativos? No estamos hablando de los estudiantes, estamos hablando de administrativos, docentes y autoridades. Igual, después miro cómo está la gestión financiera y tengo que mirar, muchas veces nosotros, la mayoría de académicos, conocemos muy poco sobre lo que es, digamos, la gestión económica financiera en base a, por ejemplo, los flujos de caja, el estado de ganancias y pérdidas, etcétera. Pero ahí hay una serie de parámetros que se pueden evaluar y de esa manera tener una idea más o menos en coordinación con la gente que maneja la parte económica, que son otros especialistas, son otros profesionales, no son necesariamente académicos. Entonces ahí se conversa. Y de esa manera también ver en qué medida tenemos nosotros otro tipo de recursos, llámese infraestructura y todo lo demás. Entonces, lamentablemente no son indicadores específicos y exclusivos de la sostenibilidad, sino la sostenibilidad la estamos mirando tomando prestado algunos otros indicadores de otras áreas que van a ser evaluadas, pero que si la miramos en forma conjunta nos puede dar una idea de hasta qué punto. O sea, vamos a decirlo con ejemplos muy concretos. Yo tengo un programa, estoy convocando a un proceso de admisión y tengo 30 vacantes y resulta que se presentaron 10.
Entonces, ¿hasta qué punto es sostenible un programa con ese tipo de cosas? Por eso es que se hablaba de, digamos, la administración en base a costos, y ahí hay un trabajo muy interesante de cómo hacer, cómo calcular el punto de equilibrio. Es decir, yo quiero ver un programa, ¿y cuántos son tus vacantes? Son 10. Con 10 ya llego al punto de equilibrio, pero no llego a 10, llego a 7, a un programa de posgrado, por ejemplo. Entonces simplemente tengo que suspenderlo y diferir su convocatoria y buscar otro mecanismo donde yo pueda reclutar a mayor cantidad de gente. Entonces, esto no es parte del modelo de acreditación, esto es parte del ejercicio que tenemos que hacer todos durante la autoevaluación para poder, cuando dicen los criterios de integridad, de coherencia, de consistencia y sostenibilidad, ahí decimos, si este programa es sostenible. Bueno, si es un programa que tiene 20, 30 años y es exitoso porque tiene buena demanda, etcétera, probablemente no haya mucho que hacer el análisis, pero generalmente lo que uno tiene que mirar son aquellos programas relativamente nuevos que todavía no terminan de consolidarse y que de repente necesitan una mejor definición de cuál es su función y cuáles son sus financiamientos necesarios, ¿no? En la mayoría de universidades de gestión pública, los recursos directamente recaudados se logran a través de los llamados centros de producción o centros productivos. Sin embargo, se conoce que en una gran parte estos centros resultan tremendamente ineficientes, produciendo tanto gasto como ingreso pueden lograr. Se ha considerado la corrupción que puede haber en la universidad pública en este componente de ineficiencia. Bueno, es un tema bastante sensible y, por otro lado, yo no tengo evidencias ni tampoco hemos hecho la exploración por ese lado, ¿no? O sea, lo que hemos hecho es mirar cómo se financia la universidad pública. Ahora, con esos trabajos que hemos mostrado, se ve que hay una clara correlación entre la fuente de ingreso y la productividad que se traduce en la universidad. Entonces, bajo ese punto de vista, si hay factores que están alterando contra la sostenibilidad o contra la productividad de la universidad y que tengan que estar viendo con la corrupción, ya es un tema que no está dentro del esquema de evaluación que queremos plantear, ¿no? O sea, no vamos a decir, ¿sabes qué? Para que sea sostenible tienes que demostrarme que tus autoridades no son corruptas, que ninguno tiene una sentencia y todo lo demás. Y yo creo que eso no es un escenario o una estrategia adecuada para poder manejar. Pero lamentablemente pues la corrupción está en todos lados. Algunas veces nadie puede tapar el sol con un dedo, pero bajo este esquema que hemos venido trabajando no está contemplado esa posibilidad de análisis, de identificar si la corrupción está afectando la productividad de las universidades públicas. Que no es solamente materia, la universidad pública también puede ser la universidad privada, ¿no? Eso no es excluyente, ¿no? Así es, Manuel. Hay varias preguntas que están relacionadas en realidad con la autoevaluación, la acreditación y la renovación de acreditación. Y al respecto debo mencionar que en realidad CINEASE en su rol de impulsar la mejora de la calidad está iniciando este ciclo de webinars con varios tópicos que tienen que ver precisamente con la mejora de la calidad en las instituciones educativas y específicamente en los programas de estudio. Desde ese enfoque, no hay que ver la sostenibilidad, o en este caso, evaluar la sostenibilidad, que es el tema de hoy, como un aspecto que está
única y exclusivamente asociado al modelo de calidad que impulsamos desde CINEACE o a los procesos o actividades de autoevaluación y luego el proceso de acreditación. En realidad, como bien lo ha mencionado Manuel en sus primeras diapositivas, toda institución, en este caso programa de estudios, lo que busca es ser perdurable en el tiempo, y ser perdurable en el tiempo con los recursos que le permitan desarrollar un servicio de formación, en nuestro caso, con un cierto nivel de calidad. Entonces, no está asociado exclusivamente a autoevaluación o a acreditación. Con respecto de el material que ha presentado Manuel, efectivamente el material donde aparece esta matriz de evaluación que ha sido preparado por el doctor Manuel Rodríguez va a estar a disposición para ustedes. Se va a distribuir entre todas las oficinas de calidad de las instituciones educativas de educación superior y técnico-productiva, y también va a estar disponible para ustedes. Ingeniero, ¿y se me permite? Sí, Manuel, por favor. Yo pediría, por favor, que si bien es una propuesta, no necesariamente es el documento perfecto, y en todo caso, pediría a todos los representantes de las diferentes instituciones que si nos pueden hacer una retroalimentación o dar aportes para poder mejorar el documento, bienvenido, por supuesto. Por supuesto que sí, Manuel, y ese es el proceso precisamente de mejora continua del que estamos hablando. Es un documento que se ha preparado. No lo tomen como algo prescriptivo, o sea, algo que es obligatorio de hacer, por favor. No es así. Es una referencia para que ustedes puedan utilizarlo, adecuarlo, ponerlo en el contexto de su propio programa. Y en ese sentido, sería excelente que ustedes pudieran retroalimentar a Manuel, que es el autor de este documento, y a nosotros también, ¿no? Y vamos a ver cómo establecemos ese procedimiento para recibir sus aportes. Tenemos ahora algunas preguntas sobre la deserción, ¿no? ¿Cuáles serían algunas estrategias para la retención de estudiantes? O sea, cómo evitar posibles escenarios de deserción. A ver, yo pienso que todos nosotros en las universidades, cuando ingresan los alumnos, recuerdo que había un profesor de la San Marcos que me dijo, creo que nadie en ninguna universidad tiene claro el concepto de que cuando ingresa un alumno, nosotros tenemos la responsabilidad de que ese alumno termine. Y muchas veces se lo transferimos a él nomás. Que si él no estudia y todo lo demás, no vas a terminar. Pero hay una responsabilidad como docentes, como coordinadores, como miembro de la institución que los acoge, en que buscar la forma de que el alumno pueda superar todas las dificultades y todos los obstáculos que tiene en su formación para que pueda finalmente concluir con éxito su formación, porque al final de cuentas eso es lo que queremos no solamente para él, sino para nuestra sociedad y para el país y para el mundo en general, tener un profesional de excelencia. Perdón. Una de las estrategias, diría yo, es alumno que ingresa no solamente hay que abrir un registro de matrícula, sino hay que abrir un registro socioeconómico, un registro de entorno familiar, un registro o sea, conocer a fondo todos estos aspectos académicos, institucionales, económicos, financieros y familiares del entorno que tiene, obviamente ahí nos ayuda mucho las instancias que nos apoyan en lo que es asesoría, en tutoría, la parte psicológica, la parte psicopedagógica. Entonces, yo creo que una
una recomendación sería de armar estos expedientes donde se incluyan no solamente cuáles son las notas que tiene el chico, sino todos estos aspectos. Y estas personas que manejan este tipo de información puedan tener alguna forma de identificar o tener una señal de alarma de qué alumno es potencialmente desertable, ¿no? Entonces, y ahí es donde estamos indicando que tenemos que tener claro que no es solamente el rendimiento académico lo que tenemos que mirar, sino los otros aspectos y los otros elementos que muchas veces conducen a la deserción de los estudiantes, ¿no? Ahora una pregunta específica sobre los programas de medicina humana. ¿Cuáles son las limitaciones para la sostenibilidad en un programa de medicina humana en el contexto actual de educación virtual? De tal manera que se puede estar a nivel de universidades que son top en los rankings mundiales, tanto en pregrado como en posgrado. A ver, en medicina ocurre un fenómeno particular y peculiar. La formación de un alumno que no es de medicina y en general que no es de ciencia de la salud, quizás su plan de estudios a lo largo de los 5 años son prácticamente de manejo y responsabilidad de la universidad. En cambio, en ciencia de la salud, en los últimos años, los alumnos ya no van a la universidad, se dirigen a los establecimientos de salud. Y ahí entramos en las principales controversias, ¿no? Es decir, yo quiero tener sostenibilidad en mi programa, entonces necesito asegurar que tengo la suficiente cantidad de convenios y disposición de campos clínicos para que mis alumnos puedan desarrollar sus habilidades, competencias y puedan formarse adecuadamente y finalmente graduarse. En el contexto de la pandemia actual, el problema es que la virtualidad, si bien reemplaza muchas cosas, todavía no estamos en condiciones de poder decir, ya no importa la presencialidad, o sea, con la virtualidad podemos superarlo. No quiero ser comparativo, pero por ejemplo, una carrera tipo administración o contabilidad no necesita tener presencialidad en muchas de las cosas que desarrollan y pueden tranquilamente completar su plan de estudios. En el caso de medicina y ciencia de la salud en general, es absolutamente necesario, todavía por el momento no tenemos todavía tecnología suficiente que reemplace, por ejemplo, la interacción médico-paciente. Y eso tiene que aprenderse frente al paciente, no frente a una computadora o frente a un simulador. Entonces, la virtualidad no es la respuesta para esto. Y estamos en un problema que no tenemos solución todavía. Esperemos que la pandemia pueda controlarse y podamos regresar a la presencialidad y poder ofrecerle a nuestros alumnos ese tipo de formación que, como repito, todavía no ha podido ser reemplazada por nuevos elementos tecnológicos o otro tipo de recurso que pudiera garantizarme que el alumno que va a salir de la facultad va a estar en buenas condiciones para poder desempeñarse como médico, ¿no? Y eso es un problema global, universal, ¿eh? Eso no es exclusivamente el Perú, es en todas partes se está viendo cómo poder solucionar y la mayoría de personas consideran de que una vez controlada la pandemia tenemos que regresar a la presencialidad y tenemos que subsanar esos déficits de los cuales los alumnos se han visto perjudicados en estos últimos 2 años, ¿no? ¿Cómo afectaría la sostenibilidad de un programa de estudios el ingreso directo a las universidades que se está proponiendo? Realmente ese sí es un dolor de cabeza porque yo no sé si se utilizan criterios adecuados para poder decir que yo puedo recibir un determinado número de alumnos, algún tipo de cosas. O sea, si vamos a estar frente a la situación crítica de que se aprueba esa norma de que ingresen todo el mundo a la universidad, tendríamos que nosotros hacer un análisis previo
y establecer cuál es nuestra real capacidad. O sea, si yo como universidad pública digo, yo puedo recibir 400 alumnos y me mandan 600, bueno, tiene que haber de alguna forma la compensación para poder atender a los 600 y no solamente a 400, que es lo que yo declaro como capacidad resolutiva. Pero en todo caso, a lo que voy yo es que podríamos utilizar este modelo para ver exactamente hasta dónde podemos llegar en una recepción de nuevos alumnos, para que no se afecte no solamente, digamos, el funcionamiento de la universidad, sino lo más importante, la calidad de la enseñanza, ¿no? Este es un tema político muy crítico y espero que no progrese o no se apruebe en los términos que se están mencionando, ¿no? Uno de los recursos que ha mencionado para el tema de la sostenibilidad es el recurso humano. Y dentro de la universidad, tanto pública como privada, existen dos grandes grupos de recurso humano: los docentes y los trabajadores no docentes o administrativos. ¿Cómo se garantiza sostenibilidad en el recurso humano docente o administrativo? O sea, entiendo, la pregunta es que si yo cuento con una plana docente adecuada, ¿cómo hago para que la mantenga y sea perdurable en el tiempo? ¿Es un poco la idea? Sí, eso sería. Bueno, la gestión de los docentes tiene varios componentes, ¿no? Desde el momento de cómo son reclutados, cómo son capacitados, cómo son, digamos, evaluados y cómo son promocionados o recompensados, vamos a decirlo, ¿no? Entonces, yo creo que una clave para obtener el sostenimiento de una buena plana docente es que nosotros podamos llevar a cabo todas estas funciones que he mencionado en forma eficiente y adecuada, es decir, tener el número de profesores adecuados, hacer una evaluación de su desempeño y sobre esa base no es para sancionarlos, sino es para buscar qué vacíos o brechas puedan tener y ofrecerle la capacitación necesaria y pueda revertir algún tipo de debilidad. Y aquellos que tienen buen desempeño y todo tienen que ser recompensados de esa forma, y no realmente económica, sino con algún otro tipo de estímulo para su desempeño docente. Y buscar que hay una cosa sumamente importante y que salió en nuestras encuestas cuando hicimos en la universidad. Nosotros pensábamos que cuál era el principal reclamo del profesor, iba a decir la parte económica, y resulta que la parte económica quedó en segundo o tercer lugar. Lo primero que había que tener es un adecuado ambiente de trabajo para su labor docente. Y muchas veces eso nosotros no nos preocupamos. Entonces, para darle sostenimiento a mi plana docente, tengo que mirar todos estos aspectos y procurar ofrecerles que tengan los recursos necesarios para poder dictar su clase, las coordinaciones necesarias, este tema de las aulas, claro, en esa época presencialidad, pero por ejemplo, todo lo que es ahora la virtualidad, una adecuada capacitación, un adecuado acompañamiento y monitoreo de la labor que desempeñan en este escenario actual de virtualidad, también le permite al docente darse cuenta de que la institución está preocupada por lo que él hace y siente apoyo y se identifica. Igual pasa con el administrativo. El administrativo tiene que tener bien claro cuáles son las labores que hace y para ellos también es toda una política de evaluación, de capacitación y de recompensa para aquellos que realizan bien su trabajo. O sea, hay que erradicar ese concepto de tú haces tu trabajo, por eso te pago, así que ahí nomás, sino buscar tener una buena clima organizacional, tener un escenario donde tanto el docente como el administrativo se sientan contentos y que muchas veces hemos sufrido, digamos, profesionales bien capacitados y todo lo demás, de que a veces por tentación un poco más económica que por otro motivo abandonan la universidad. Entonces, tenemos que tener toda una política de retención, así de permanencia estudiantil, también tenemos que tener una
política de permanencia del personal del recurso humano en general, tanto de las autoridades como docentes y de los propios administrativos. Gracias. Uno de los casos que ha presentado es el de la Universidad Cayetano Heredia, donde se ve que una gran cantidad de su presupuesto es financiado por servicios académicos. Una de las misiones de la universidad es la investigación. Puede afirmarse que el caso de la Universidad Cayetano Heredia es evidencia de que es sostenible la investigación y que esa sostenibilidad le retroalimenta en términos de financiamiento presupuestal. A ver, yo creo que la universidad está cumpliendo 60 años y desde los primeros momentos siempre se ha caracterizado por la preocupación por hacer investigación. Y la forma de poder justificar que es sostenible, porque nosotros nos mantenemos en los primeros lugares en los rankings en los últimos años, lo cual es una forma indirecta de medir que la investigación está produciendo resultados. Ahora, una cosa sí sumamente importante. En la universidad más o menos el 30% de los ingresos son de investigación, pero ese 30% solamente el overhead de eso va para la parte administrativa y el restante va para toda la área de investigación. Entonces eso nos garantiza también esa sostenibilidad. O sea, no es que va a la olla común, ¿no? O sea, no es que todo el dinero que ingresa por investigación va a un fondo único y de ahí se reparte para toda la universidad. Existe la política de que el dinero que entra por investigación, descontado el overhead, esa cantidad que queda se aplica o se invierte nuevamente en todo el área de investigación. Y esa es otra forma de poder garantizar la sostenibilidad, porque no puede ser que en un año me digan, ¿sabes qué? Ahora no va a haber plata, no va a haber fondos concursables, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso es un poco la garantía de que ese sistema, que como repito hay que escalarlo, no es tan fácil de la noche a la mañana, permite garantizar que por lo menos en los siguientes años es bastante sostenible el desarrollo de la investigación en la universidad, ¿no? Siguiendo con el tema de la investigación, para lograr este impulso, desarrollo de la investigación se requiere invertir en ella y también invertir en el recurso humano, del cual genéricamente hablábamos hace un momento en términos de docentes. Pero no es lo mismo el recurso humano como docente que el recurso humano para investigación. ¿Cómo se puede financiar esa inversión en recurso humano para investigación, en infraestructura y tecnología para investigación? ¿Existen fondos públicos? ¿Existe cooperación internacional? ¿Qué nos puede comentar acerca de ello? A ver, de alguna manera la investigación en la universidad ha llegado al momento de que se autofinancie. Es decir, y eso le decía, o sea, el 30% del presupuesto ha sido generado por la investigación y descontado el overhead, el resto queda para poder dar sostenimiento a los nuevos emprendimientos. Ahora, generar un escenario de investigación en una universidad, repito, es algo complejo, demandante y toma tiempo. No se puede hacer de la noche a la mañana, pero tiene que haber alguna forma de un proyecto a largo plazo y que sobre todo no se pierda el entusiasmo en el camino, porque esto generalmente
demanda mucho esfuerzo y pocos resultados iniciales. Ahora, nosotros en la universidad hemos hecho algunos desarrollos con el tema de la investigación. Por ejemplo, nosotros sacamos a concurso horas de investigación, es decir, un profesor se presenta y gana el concurso en base a su currículum y en base a los proyectos que pueda presentar. Entonces se le asigna 10 horas durante un año, y en esas 10 horas tiene que hacer publicaciones, investigar, asesorar tesis, apoyar a los muchachos, etcétera, etcétera. Y finalizado el año se hace una evaluación de todo lo que se ha avanzado y se le puede renovar hasta por 3 años. Entonces, ese es un mecanismo, ¿no? No es la gran solución. Pero a lo que voy yo es que tenemos que empezar a pensar en otras soluciones innovadoras para este tipo de cosas. Entonces, vamos a decir, bueno, voy a tratar de buscar cómo me relaciono con la empresa privada y de ahí obtengo fondos, y eso yo lo dedico exclusivamente, digamos, puede servir para, de alguna forma, puedan tener claro que la investigación y buscar esas nuevas alternativas que no dependan de otros elementos, sino de la propia gestión de la universidad. Yo creo que esta es la clave, o sea, buscar recursos, tocar la puerta a las empresas. Mira, vamos a hacer ese trabajo conjunto y todo lo demás, y vamos a quedar de acuerdo que el fondo que yo reciba lo voy a utilizar en esto y esto y lo otro. Y así progresivamente es como una bola de nieve, se van haciendo una serie de elementos y finalmente pues se va desarrollando este tipo de cosas, ¿no? Y es muy importante que la universidad esté pensando en un proyecto de esa naturaleza, y para poder llevar adelante ese proyecto no es, como repito, un esfuerzo de 1 o 2 personas, sino es un esfuerzo institucional. Debería ser hasta inclusive uno de los principales objetivos estratégicos del plan de estudios, o el plan estratégico institucional, y a tratar de hacerlo con la mayor cantidad de recursos disponibles y la mayor cantidad de alternativas para poder desarrollarlo. Siempre ha sido un problema para mí tratar de darle la clave para hacer investigación. Esta es la clave, con esto hacen investigación. Eso es muy difícil, muy, muy difícil. La clave pasa por una serie de elementos, una serie de factores, y hay que trabajarlo de forma conjunta institucionalmente, ¿no? Bien, tomando el caso de la Universidad Peruana Unión y de la diversificación para tener ingresos como universidad, es posible que esta diversificación para generar ingresos y por lo tanto financiar el presupuesto represente un riesgo para enfocarse o centrarse en la misión de la universidad, como la formación, la investigación y la propia responsabilidad social? La respuesta es muy concreta. Si yo voy a diversificar mis ingresos, todos estos tienen que estar justificados porque estoy haciendo alguna de las 3 tareas misionales. O sea, es a veces difícil poder catalogarlo, pero si yo hago una labor que está fuera de mi proceso misional para conseguir dinero, probablemente hasta la SUNEDU me venga encima. Ustedes conocen el caso de universidades que tienen equipo de fútbol y todo lo demás, y entonces eso, bueno, ¿dónde está la misión y todo lo demás? Entonces, yo creo que si uno va a diversificar ingresos, lo primero que tiene que hacer es establecer cuáles van a ser las estrategias para generar esos ingresos y asegurarse que están dentro del marco de las tareas y funciones que le corresponden a mi universidad y que lógicamente están declaradas en mi visión, en mi misión y mis propósitos institucionales. Por eso que si está dentro de ese esquema, no creo que haya el riesgo de que me estoy distrayendo, yéndome hacia otras áreas que no me corresponden, sino la diversificación tiene que estar sustentada en que estoy haciendo ese tipo de tareas. Finalmente, volviendo al tema de la deserción estudiantil,
centrarse en identificar los factores que producen la deserción estudiantil en una institución educativa o programa. Y en el tratamiento de estos factores para reducir la deserción o tratar de que no se produzca, también requiere recursos. ¿Cuál sería el equilibrio entre un índice de deserción y lo que se debe presupuestar o financiar para evitar esa deserción? ¿O no cabe hablar de este equilibrio? Yo creo que como este es un proceso relativamente nuevo y poco empleado en las universidades, creo que yo dejaría la puerta abierta para que empiecen a trabajar y mirar en el camino cuál es el impacto económico de esa labor. Porque en realidad no es tan complicado, digamos, esto no es tarea de un programa, esto es una tarea institucional. Es decir, si la institución finalmente apuesta por tener una política de permanencia estudiantil que pueda evitar la deserción, tiene que ser un esfuerzo mancomunado de todas las facultades, de todos los programas. Y de esa manera también se ahorra costos, porque si vamos a pedirle a cada programa que establezca su propio programa de permanencia y todo lo demás, vamos a tener ciertamente dificultades, ¿no? Ahora, si vemos en términos de cifras, en Chile se habla de que el primer año es aceptable una deserción hasta casi un 12% en el primer año. El segundo año ya es un poco menor y así sucesivamente. Pero, digamos, 12%, un 10% de toda la población es todavía, digamos, una cifra que puede ser manejable y por la naturaleza de la actividad no creo que sea muy demandante en términos de recursos. Yo diría, hay que hacerlo y ver en el camino cómo se está logrando, cómo se está consiguiendo. Si vemos que se desborda o que no alcanza los estándares que queremos, entonces habrá que pensar en nuevas estrategias. Pero en principio lo que estamos planteando es que se abra un registro universal de los alumnos, que no solamente se registren las notas, sino todos estos elementos, por supuesto con todas las consideraciones de confidencialidad, ¿no? Porque probablemente pues vamos a tener alumnos que tienen problemas familiares, tienen hogares disfuncionales, ese tipo de cosas que condicionan su permanencia en la universidad. Entonces, toda esta información tiene que ser adecuadamente tratada y evitar que se filtre y cosas por el estilo. Y yo no pienso que sea un gasto que haga, digamos, que desanime a llevar adelante este tipo de registro y que de alguna forma se pueda manejar. Creo que todas las universidades pueden dar en este momento sin ningún problema. Le pedimos a todas las universidades, dígame su tasa de deserción, van a sus registros y la pueden dar. Pero lo que hay que hacer ahora es intervenir, buscar este mecanismo de asegurar la permanencia y luego comparar en los años sucesivos si estos parámetros se han mantenido o mejorado, ¿no? Gracias, Bamber. A ver, vamos a ver ahí una última pregunta que entró por aquí. Tiene que ver en términos generales con la sostenibilidad. De forma muy sucinta, ¿qué elementos o qué es lo que se podría mostrar como evidencias del análisis de sostenibilidad en el caso de un programa de estudios? Bueno, de alguna manera es recoger un poco la información, que como bien dijo el ingeniero, no es algo prescriptivo que tienen que hacerlo exactamente como tal,
pero lo que estamos planteando en esa matriz es un análisis de los que consideramos los principales aspectos que pueden influir en la sostenibilidad del programa. La parte económica, la parte de los recursos humanos, la infraestructura, la parte tecnológica y cómo se está manejando el tema de la permanencia estudiantil. Y aquí entro al tema complicado de entender de que la universidad pública tiene un escenario, la universidad privada tiene otro escenario, son totalmente distintos, en uno afecta una cosa, en el otro no le afecta y viceversa, pero al final la respuesta para poder mejorar sus condiciones económicas y darle sostenibilidad a sus tareas es que hagan diversificación de ingresos, tanto para la universidad pública como la universidad privada. O sea, si son diferentes, pero aparentemente la salida o la solución planteada es la misma, lógicamente respetando el contexto de cada uno de ellos, ¿no? Por ahí siempre se menciona, pues, si yo tengo RDRs altos, entonces el gobierno ya no me va a dar tanta plata, porque ya estoy gestionándolo por ahí. Pero yo creo que ahí debe haber un acuerdo político, si se quiere, que si yo soy suficientemente eficiente para generar una buena cantidad de dinero en RDR, el gobierno no tiene que tocarlo ni mirarlo. Eso es mi esfuerzo, es mi eficiencia. Y eso me va a permitir a mí seguir desarrollando, porque soy una universidad sin fines de lucro, obviamente, una universidad pública. Entonces, esa plata, y tampoco se va a pretender de que esa plata después vaya al erario nacional, ¿no? O sea, eso ya sería el colmo. Entonces, uno debería buscar un acuerdo en que el gobierno se encargue de hacer la transferencia que le corresponde y ni siquiera mirar cuántos RDR ha generado la universidad, y más bien la universidad, teniendo esos ingresos para los recursos ordinarios, puede hacer una mejor gestión y puede ser más eficiente, ¿no? Ok, hasta ahí las preguntas que hemos podido recoger, que nos han ido dejando los participantes. Gracias, Manuel, por las respuestas que nos has brindado en función de tu amplia experiencia en la gestión en tu universidad. Le doy paso a Ivonne para la parte final. Hemos llegado al final de la jornada. Muchas gracias a todos los que han estado conectados el día de hoy. Les recuerdo que en el chat encontrarán el link de la encuesta. Por favor, se les invita a responderla con el fin de tomar en cuenta sus aportes para nuestros próximos eventos de este año 2020-2021. No olviden que el siguiente webinar denominado Sistema de Gestión de Calidad se presentará el día 9 de septiembre. Agéndenlo porque los esperamos. El Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, SINEACE, se despide, recordándoles que no bajemos la guardia, que sigamos cuidándonos por nosotros, por nuestra familia y para seguir siempre trabajando por la educación de nuestro país. Un gran abrazo. Buenas tardes.